Hola cinéfilos. En la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Jibara obtuvieron premios muchas obras cubanas, algunas documentales y otras de ficción. En esta última categoría se le entregó una mención especial a La campaña del cineasta Eduardo Del Llano. Esta noche estará en el espacio de la entrevista su guionista y director para hablarnos sobre este cortometraje. Luego estará el comentario habitual de Joel del Río y yo te estaré esperando justo antes de finalizar el programa. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine. Tenemos el gusto hoy de recibir en el programa a un realizador cubano, quien además es escritor, es guionista y que acaba de recibir un importante premio en el recién concluido Festival de Cine de Jibara. Yo le doy las buenas noches y la bienvenida a Eduardo Del Llano. Gracias, un placer estar aquí. Qué bueno, Eduardo, qué bueno poder conversar contigo, qué bueno poder tener este intercambio y de cualquier manera, y sobre todo, que el público se entere y sepa que un trabajo tuyo, reciente, bastante reciente, pues acaba de recibir un premio importante en Jibara, pero del premio yo quisiera detenerme en otro momento de la entrevista. Yo quiero que presentemos este trabajo a partir de su título que se llama La campaña. A ver. Sí, La campaña es un trabajo que terminamos en marzo del año pasado, 2021. Fue muy difícil porque se preparó y se filmó en medio de la pandemia. O sea, la idea era filmar en marzo o abril del 2020. Empezó la pandemia en Cuba, hubo que parar. Después, a la altura de julio, más o menos del 2020, la cosa estuvo mejor y abrieron un poco, empezamos a preparar y a gastar dinero en preparar el corto. Y un mes después, en agosto, cuando faltaban 6 días para la fecha de filmar, volvieron a cerrar porque la pandemia ya se había recrudecido. Bueno, no pudimos filmar hasta diciembre del 2020. Para que no te sientas mal, hubo muchas personas. Sí, yo lo sé. Y además era particularmente grave porque siempre uno lo filma contando los centavos que tiene para la producción, y en esos simulacros se nos fue parte del dinero. La campaña es un cortometraje. Tiene 30... ¿Producido por quién? O sea, ¿cómo encontraste los fondos para poder en un momento...? Hicimos un crowdfunding, pero justamente por eso, o sea, hice un crowdfunding, era la primera vez que yo lo hacía en mi vida, y pedí una cantidad de dinero que 5 años antes era suficiente para hacer un corto. En ese momento fue como muy justa. Y encima, como te digo, perdimos parte del dinero en varios de esos arrancadas en falso que tuvimos durante el año. Pero bueno, lo logramos terminar y filmar en diciembre de 2020 y estuvo listo a fines de marzo, comienzos de abril de 2021. Lo que pasa es que, claro, después yo me fui de viaje, estuve hasta diciembre fuera de Cuba y además en Cuba todavía estaba la pandemia. O sea, esta presentación en Jibara fue la primera presentación en cine en Cuba. Fue el estreno mundial, el estreno de este cortometraje aquí en Cuba. Sí, a ver, yo lo había puesto a algunos socios y un día lo puse en este proyecto este proyecto que tenía Doy Medios en el puerto, que tenía un día ahí, pero era una pantallita pequeña, pero en un cine como tal, en el Jibara fue la primera vez. Qué bien, ¿no? Me imagino que fue un espacio de privilegio y también con un público que de cualquier manera era importante
Sí. tener como un primer pase, un estreno así con personas que no son los amigos, que no son Claro, ni siquiera exactamente. especialistas en el tema, simplemente el público al que va fundamentalmente dirigido el trabajo. ¿Cuál es la temática? O sea, sé que tiene que ver con ese suceso que forma parte de la historia de nuestro país, que es la campaña de la alfabetización. Y a mí me gustaría que Eduardo hiciera su sinopsis o que compartiera con nosotros la sinopsis de este trabajo. Sí, bueno, a ver, contar un corto siempre es complicado porque Claro. tú puedes contar una película de 2 horas y media y siempre va a valer la pena verla, pero un corto, así que hay que tener cuidado. Pero básicamente es, como tú decías, se desarrolla en el año 61 durante la campaña de alfabetización. No es un retrato, no es un documental sobre la campaña de alfabetización, eso es un telón de fondo para determinadas actitudes y determinadas... Digamos que es un alfabetizador que llega a casa de unos campesinos bastante inusuales. Y todo su sistema de valores y todo lo que él sabe se pone en juego al enfrentarse a estos campesinos que no eran exactamente como él pensaba que eran. Tuve la suerte de tener un elenco espectacular. Trabaja Luis Alberto García, Temías Bariño, Daniel Romero, Yasmani Guerrero, una muchacha que era su debut en el cine que se llama Ana Patricia Martín, que es sobrina nieta del gran Raúl Pomares. Oh, qué bien. Es una chica que ya había visto en teatro, pero ella no había hecho cine nunca y esta fue su primera experiencia y bueno, la química con el resto del elenco fue formidable. Y fue un trabajo realmente muy difícil porque era casi todo en exteriores, había niños. ¿Las locaciones exactamente de dónde fueron? La locación, básicamente es una locación, es en una casa en las afueras de La Habana, pero que es un bohío. Buscamos en una zona más allá de los estudios de Cubanacán, del ICAI, pero la idea era esa, buscar un sitio que pareciera campestre, que pudiera parecer las montañas del Escambray o Pinar del Río, cosas, pero sin tener que ir hasta allá, porque problemas de transporte. Y encontramos una casa que, por supuesto, después en efecto digital hubo que quitar cables de la luz y cosas de esas, pero que realmente da ese tono de un bohío apartado en el monte. Este trabajo, la campaña, tú eres escritor, eres un guionista que ya tiene una obra importante, una obra de Eduardo como realizador y también con otros cineastas del cine, de la cinematografía nuestra. En este caso, ¿eres también tú el guionista de la campaña o trabajaste con alguien? No, mira, yo prácticamente todos mis cortos, los 15 de Nicanor y los que he hecho después, se basan en cuentos míos preexistentes. Ya. Salvo un caso, quizá un corto de Nicanor que fue una especie de encargo. Y entonces yo escribí el guión directamente sin basarme en un original literario. Pero este es un cuento mío que a mí me gustaba mucho, que hace tiempo tenía ganas de hacer. Y aunque no es un Nicanor estrictamente, pero participa de esa visión iconoclasta que muchas veces tienen los Nicanor, ¿no? Y bueno, está el guiño también de la presencia de Luis Alberto García, que uno lo identifica mucho con tu trabajo y con los Nicanor, aunque su personaje no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y incluso la música del corto, aunque también la hace Fran Delgado, pero no es la clásica balada Nicanor tocada en un género diferente que caracterizaba a los Nicanor. Aquí es una música campesina que se aviene muy bien. De cualquier manera, supongo que funciona como un guiño también. Sí, claro, pero bueno, yo traté de dejar claro que, aunque ellos siguen siendo mis amigos, son de los mejores actores de Cuba y voy a seguir trabajando con ellos cada vez que pueda, pero terminé la serie Nicanor, entre otras cosas, para no sentirme, digamos, atado solamente a unos actores o a un tono de comedia específico, ¿entiendes? Y te iba a decir, Eduardo, porque por lo general, cuando uno revisa toda la obra tuya como realizador, por lo general tú has trabajado siempre con un grupo de actores que no sé si es que te ofrecen confianza, te gusta especialmente trabajar con ellos, o si tienes alguna otra razón, y entonces te pregunto. No, básicamente, bueno, primero que son de los mejores actores que hay en este país y además amistad. Y a ver, Luis Alberto y yo en los ensayos y en los rodajes es una unidad y lucha de contrario, como dirían los clásicos del Máximo. Me imagino. Pero lo que sale de ahí es provechoso y siempre queremos repetir la experiencia por eso mismo, porque aunque nos fajemos y nos gritamos 40 cosas, al final la mejor idea es la que predomina, ¿no? Sobre todo si es mía, claro. Entonces, pero bueno, a ver, yo he ido incorporando a otros actores en los cortos, aunque manteniendo esta base. Y no solo a los actores, también en el staff. Hay, no sé, uno que fue director de fotografía con 7 cortos, otro, o sea, trato de mantener el mismo staff siempre que es posible.
puede haber habido algún corte en que metí algún actor o actriz que quizás no dio la talla o no fue exactamente lo que yo quería, porque también de esos errores se aprende. Pero en general he tenido la suerte de trabajar con actores espectaculares y actrices, por supuesto. Y de hecho, después de la campaña, tengo un corte nuevo que es con 4 actrices. Que no se ha visto. Lo terminé y se puso en el Multicine Infanta en mayo, en una presentación especial, pero aún no se ha exhibido fuera de esa. Pero bueno, ya por lo menos se puso en un cine en Cuba. Déjame volver, Eduardo. Sí. Déjame volver. No, porque siempre nos enrollamos en la conversación y siempre hay algo interesante de lo que nos cuenta, de todo cuanto tiene que decirnos Eduardo, pero me gustaría, porque la campaña de alfabetización es un hecho que tanto desde el documental como desde la ficción ha sido abordada por la trascendencia, por la importancia que tiene en la historia de Cuba. ¿Cuál es la mirada, cuál es la perspectiva con la que tú te acercas a este tema de la campaña? O sea, ¿es un acercamiento al ser humano? ¿Es un acercamiento al hecho histórico? Decía, a las dos cosas. Es utilizar ese trasfondo para hablar de, por ejemplo, de la diversidad, del derecho a ser diferente, del derecho a no encajar necesariamente en un plan preconcebido, sin que eso sea algo negativo necesariamente. O sea, como te decía, estos campesinos a los que se enfrenta Felipe, que es el alfabetizador que llega ahí, son unos campesinos muy atípicos. Y él no está preparado para eso y tiene que improvisar sobre la marcha. Y eso da pie a una serie de situaciones, digamos, sería muy pedante decir clásicas en mi trabajo, pero quiero decir, el tipo de cosas a las que yo recurro normalmente, de absurdo, o sea, una situación que se va haciendo más absurda cada vez más. Pero creo que es muy divertido y así lo ha recibido, por lo menos así lo recibió la gente. Qué bueno. Quería detenerme también en este elemento porque Eduardo del Llano, además de ser ya un escritor, un realizador y un guionista reconocido, siendo muy joven, él trabajó como humorista, formaba parte de un grupo de humoristas que hacían unos trabajos, ya tenían un acercamiento, un montón de inquietudes, ya estaban hablando de Cuba, estaban hablando de esta realidad, estaban hablando del país con Enos y otros. Sí. Y siempre el humor ha sido una herramienta para acercarte a aquellos temas que te mueven como creador. Y entonces quería saber de qué manera toda esta historia, estos personajes y el contexto en el que ellos se mueven, la campaña de alfabetización y tal, pues cómo se inserta ahí el humor. Sí, ya te digo, básicamente parte de ese dispositivo que es meter un elemento anómalo. O sea, es una voluntad expresa tuya como escritor. Yo no sé, yo casi que no sé hacer otra cosa. O sea, mi mirada a la realidad siempre va por ahí. Hombre, yo alguna vez he intentado escribir algún drama, algún cuento y eso, pero casi todas mis historias, incluso, que supongo que hablaremos de eso después, el corto más reciente, que no es exactamente para orinarse de la risa, es más bien una especie de humor negro, pero también tiene humor. O sea, es mi manera de percibir la realidad. Y ya te digo, parte de ese, al final de lo que sería el primer acto, entra un elemento anómalo que cambia todo lo que viene después. Y a partir de ahí, como te decía, empieza a hacerse cada vez más enrarecida la atmósfera. Y tiene que ver con eso que te decía, con la dialéctica entre lo que se planifica para todo, claro, y la individualidad, digamos. Ya está. Eduardo, en Jibara, bueno, es que al inicio del programa empezamos presentando y de alguna manera diciéndole a los televidentes que Eduardo básicamente estaba aquí para hablarnos de la campaña y del premio en Jibara. ¿Cuáles fueron los premios recibidos ahora en el Festival de Jibara para la campaña? Mira, los premios fueron un premio del jurado joven, el premio de la prensa y la mención especial de cortometraje de ficción. Pero en la categoría cortometraje. En la categoría de cortometraje hubo un primer premio y una mención especial que fui yo. Pero yo sé que esto se dice muchas veces, pero en serio, el principal premio fue la reacción del público. Te repito, yo no había puesto el corte en Cuba. Tú sabes que la gente ya casi no va al cine, por lo menos si lo comparas con hace 10 años, 20 años, porque bueno, a nivel mundial. En Jibara sí. Entonces, verlo en un cine repleto y la reacción de la gente fue apoteósica. O sea, cuando terminó el corto fue... ¡ah! Pero de pronto sentías estrella de rock. Pero no es solo lo que te da importancia, sino que la gente lo disfrutó de verdad. O sea, eso. Y después también el día de la premiación, cuando anunciaron el primer premio, la gente aplaudió mucho. Entonces, eso es lo más bonito porque tú sientes que a la gente le caló y
Y en los comentarios que me hacían las personas después de eso, te das cuenta de que lo estaban todavía procesando y lo estaban Y es que este tipo de incorporando.